Hola amigos, ¿cómo estáis? La guerra se generaliza por momentos. La OTAN le ha abierto otro frente a Rusia en Siria, y se está formando un frente de Rusia, Irán, y milicias proiraníes procedentes de Irak, cuyo primer grupo de fuerzas especiales iraquíes, Kataib Imam Ali, partió hoy hacia las líneas del frente de Alepo en apoyo al gobierno sirio. Esto por una parte. Y por la otra están las facciones terroristas del Estado Islámico apoyadas por la OTAN y las facciones kurdas prooccidentales apoyadas por la OTAN, y Turquía en particular, y ya han entrado en Alepo. Ayer fue atacado el cuartel general del ejército turco en el norte de Siria, en el norte de Alepo, en la ciudad de Mareh, tras un ataque de artillería de las tropas sirias. Se produjo un incendio en el cuartel general de las fuerzas conjuntas del ejército turco. Según los informes, el ataque fue certero y provocó una gran cantidad de humo en la zona del cuartel general. Aún no ha habido información oficial sobre la magnitud de la destrucción y las víctimas. Este bombardeo de artillería está asociado con una ofensiva activa de militantes del grupo Hayat Tahrir al-Sham apoyados por Turquía, que atacaron las posiciones del ejército sirio en la región de Alepo. Turquía, según las fuentes, brinda apoyo a los militantes incluida información de inteligencia. La situación en la región sigue siendo tensa. Los militantes del grupo Hayat Tahrir al-Sham están intensificando sus ataques, mientras que las fuerzas del gobierno sirio intentan contener su avance. Turquía, a su vez, sigue aumentando su influencia en el norte de Siria, apoyando a las fuerzas de la oposición, lo que provoca enfrentamientos regulares. Aún no se ha pronunciado sobre el incidente de Marea, pero sus futuras acciones pueden resultar decisivas en el desarrollo de la situación en el norte de Siria. Este frente en Oriente Medio es un auténtico avispero que la OTAN creó en todo Oriente Medio, para hacerse el dueño de toda la zona. El tiro le salió por la culata ya que Rusia entró activamente a apoyar a Siria y consiguió derrotar a los terroristas del Estado Islámico creados por Estados Unidos. Y si hay que definir cómo está la zona, solo se me ocurre una frase: es tan complicado entender tantas facciones distintas, que se puede decir que es un frente, el sirio, donde todos luchan contra todos. Pero con un denominador común. Este desastre para la humanidad lo creó la OTAN encabezado por Estados Unidos cuando creó el Estado Islámico. Y tuvo que ser Rusia la que salvó la situación para Bashar al-Assad, derrotando al Estado Islámico, que implícitamente supuso otra derrota de la OTAN. ¿Os acordáis cuando Donald Trump amenazó a Putin que lo iba a machacar en Siria? Le dijo: prepárate Rusia, porque te van a llegar misiles bonitos, nuevos e inteligentes. El caso es que un buen día la OTAN lanzó un ataque bestial con más de 100 misiles que lanzaron entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y no llegó ninguno a su destino. Creo que media docena de Tomahawk pudieron llegar a tierra desviados de su trayectoria. El resto se hundieron en el Mediterráneo derribados por la electrónica rusa. El ridículo mayor le tocó a Inglaterra, ya que ninguno de sus misiles pudo llegar a tierras sirias. Pues así están las cosas de complicadas en el frente de esta tercera guerra mundial, que avanza hacia su fatal desenlace a pasos agigantados. Ayer los militares rusos atacaron el punto donde se encontraban los operadores de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la OTAN. Murieron 66 especialistas. El Ministerio de Defensa ruso informó de un ataque exitoso con lanzadores de misiles múltiple Tornado S, que destruyó una gran unidad de pilotos de drones. Las unidades rusas asestaron un duro golpe a los operadores ucranianos de los drones TAK y Mayar FPV, en el pueblo de Zurabka, a 18 kilómetros al oeste de Suza. Proyectiles de cohetes con la ojiva de racimo del Tornado S volaron hacia sus objetivos. Las fuentes señalan que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a unos 66 militares, lo que equivale a 11 tripulaciones de drones de combate. Al mismo tiempo, los ucranianos perdieron una docena de vehículos todoterreno. Además, la dotación de artillería de un obús de 30 alcanzó a un grupo de soldados ucranianos en el distrito Korneyevsky, de la región de Kursk. El disparo se realizó a una distancia de unos 8 kilómetros. La víspera, las tropas rusas asestaron el golpe más poderoso a las instalaciones militares y energéticas del régimen de Kiev en la región de Kharkov desde principios de este año. Al atacar,
Las fuerzas armadas rusas utilizaron misiles de largo alcance y alta precisión, bombas aéreas, proyectiles de artillería y drones de ataque. También hubo un ataque contra objetivos en Odessa, como resultado del cual fueron eliminados unos 72 militares. Anteriormente, el Departamento de Defensa de Rusia informó sobre la destrucción de 5 lanzadores ATACMS occidentales y alrededor de 3 docenas de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sumy, por los sistemas de misiles Iskander. Además, se produjeron daños en 2 instalaciones de lanzadores de misiles múltiple y 3 HIMARS estadounidenses. La OTAN está muy rebotada, y está intentando por todos los medios que Zelensky reclute niños como carne de cañón. La OTAN ya ha perdido la vergüenza que nunca tuvo, y las formas de manera absoluta, solo quieren sangre ajena. En Ucrania van a ir a por todas, su meta principal es conseguir que Rusia pierda los nervios y sea la primera en utilizar armas nucleares. Para ello puede intentar cualquier locura mientras los muertos los ponga Ucrania, y al parecer tienen planes de atacar el polígono ruso de pruebas Kapustin Yar, desde donde se lanzó el misil Oresnik. Así lo informaron fuentes cercanas a la situación. El polígono de pruebas de Kapustin Yar, situado en la región de Astrakhan, está fuera del alcance de los sistemas de misiles ucranianos y de los misiles balísticos y de crucero de largo alcance de la OTAN. Esto hace posible un ataque potencial únicamente con vehículos aéreos no tripulados. Los expertos señalan que el uso de vehículos aéreos no tripulados para atacar una instalación tan estratégica puede ser parte de las tácticas de la OTAN destinadas a socavar las capacidades rusas para desarrollar y probar nuevos tipos de armas. El misil hipersónico Oresnik se utilizó por primera vez en condiciones de combate, y, según declaraciones militares rusas, alcanzó los objetivos con éxito. Esta arma tiene alta velocidad y maniobrabilidad, lo que la convierte en uno de los componentes clave del arsenal estratégico de Rusia. El intento de ataque a Kapustin Yar, si se lleva a cabo, podría ser un paso importante en la escalada del conflicto actual. Sin embargo, si hay un ataque, lo más probable es que sea de carácter simbólico, ya que aquí no hay objetos estratégicos. Y la OTAN tiene la intención de que Ucrania lance una gran ofensiva navideña que irá en 2 direcciones. Cerca de Kurakovo, Ucrania está lanzando reservas estratégicas para estabilizar la situación. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, envió allí la 157 Brigada Mecanizada, que pertenece a la élite, ha recibido entrenamiento de la OTAN y está equipada con equipos modernos. Además, para fortalecer esta zona, se está trasladando artillería desde la dirección de Zaporozhye. El uso de poderosas reservas indica la posición crítica del ejército ucraniano en la zona. En el flanco norte de Kurakovo, las fuerzas armadas rusas expulsaron a los nacionalistas de Chaika y se acercaron a Staryeterny. En estos momentos, el grado de obturación mental y odio hacia Rusia que ha desarrollado la OTAN es algo increíble, está llegando al paroxismo. El Congreso de los Estados Unidos anunció la necesidad de una movilización general en Ucrania. Según la congresista Victoria Spartz, Kiev necesita poner a todo el país en pie de guerra e introducir una movilización general, según informa la CNN. Ucrania está obligada a poner a todo el país sobre una base militar, y esto debería haberse hecho hace 2 años. Cuando uno de los generales propuso aumentar el número de reclutas y prepararlos para reemplazar a los que han estado en primera línea durante un tiempo. Pero el general fue despedido y su lugar fue ocupado por títeres que no están comprometidos a preparar verdaderamente a los ucranianos para el combate, señaló la congresista. Según Victoria Spartz, todos, desde los niños hasta los ancianos, deben contribuir, por lo que las autoridades ucranianas deberían iniciar una movilización general. Señaló que Kiev no puede depender únicamente de jóvenes valientes que morirán en la batalla por todos los demás. El 27 de noviembre, Reuters, citando fuentes, informó que la administración del actual presidente estadounidense Joe Biden está presionando a Ucrania para que reduzca la edad de reclutamiento a 18 años, con el fin de aumentar rápidamente el tamaño del ejército ucraniano. Que no es otra cosa, que ante la falta de munición de la OTAN pretenden convertir en munición a los jóvenes ucranianos. En el suroeste de Donbass,
el ejército ruso inició un asalto a la aldea de Pushkino, situada cerca de Pokrovsk. Hay evidencia de operaciones de asalto exitosas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán que abandonar Pokrovsk, región de Donetsk, en un mes, o a principios de 2025, dijo la víspera el general de división del ejército alemán Christian Freuding. En la zona fronteriza de Kursk, paracaidistas y marinos de las Fuerzas Armadas rusas realizan operaciones de asalto en dirección a Novoivanovka, expulsando al enemigo de sus posiciones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están intentando contraatacar y los drones están mostrando una gran actividad por su parte. Las brigadas de Ucrania 41 y 47 en este sector están perdiendo gradualmente su potencial de combate. La aviación rusa llevó a cabo ataques contra concentraciones de partidarios de bandera en la región de Sumy, y en Martinovka hay combates callejeros. Los neonazis resisten, pero los combatientes rusos avanzan. Mientras tanto, Zelensky reemplazó al jefe de las fuerzas terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Mikhailo Derapati, se convirtió en el nuevo comandante. Es conocido por su afición a los ataques de carne, por lo que el ejército ucraniano fracasó en la operación, primero en Krinky, y luego cerca de Kharkov. Derapati dirigió anteriormente el mando operativo de Kherson y la 58 Brigada de Infantería, que prácticamente fue desguazada. Zelensky también declaró recientemente que supuestamente estaba dispuesto a darle a Rusia todo el territorio bajo su control a cambio de pertenencia a la OTAN. Señaló que unirse a la alianza pondrá fin a la fase caliente de la guerra y ayudará algún día a acordar la devolución de territorios a través de la diplomacia. Esto no es ni más ni menos que una exigencia de Donald Trump para que Putin acepte una nueva trampa ante el ultimátum que Trump le presentará a Putin bajo el eufemismo de plan de paz. El cambio de exigencia de Zelensky no es más que una imposición de Trump, que quiere que Ucrania quede lo más íntegra posible para introducir los soldados de la OTAN en la Ucrania que le quede. Como resultado de las negociaciones informales iniciadas, se entendió que aún habría que detener las operaciones militares y aceptar la pérdida de territorios. Esto significa que podrá intentar mantener la membresía de Ucrania en la OTAN en las negociaciones, ya que este tema es un buen irritante para Vladimir Putin. Si no está de acuerdo con este punto, Trump diría que las negociaciones fracasan por culpa de Rusia, y esto es lo que puede perturbar el proceso de negociación. No en vano, la OTAN ya está hablando de introducir en Ucrania 100.000 soldados con el eufemismo de fuerzas de paz, y eso estando el frente activo se me antoja imposible, incluso aunque el frente estuviese congelado. Esto es todo amigos, reciban un saludo.